No debe existir mucho de eso en los historiadores, inclusive en la historia en general, ¿o sí? Mira, no sé, me parece que también los historiadores venimos eh, después de otros historiadores que ya comieron las comidas más sólidas, más ricas, ¿no? Entonces, qué sé yo, uno podría explicar el modelo de Ptolomeo, pero eso ya lo hicieron. Entonces, uno tiene que comer de las migajas que dejaron los otros. Eh, Me pasa en particular con un historiador, se llama Noel Swerdlow, que tema que encuentro, el tipo estuvo antes. Hoy tiene 90 años, una persona que me lleva una generación y pico, pero tenemos como los mismos gustos y siempre que digo, este tema debe estar buenísimo, empiezo a bucear, hay un paper de él contestando lo que me preguntaba. Así que me pasa mucho eso. Entonces, también me parece que el meterse en el detallecito es como una necesidad de lo que quedó. Eh, es cierto que tal vez me meto en detalles porque sigo trabajando con autores principales. Es decir, tal vez podría agarrar el tercer discípulo de Tico que nadie estudió y ahí podría hacer un trabajo más grande. Eh, Me gusta trabajar con Tico, con Kepler, con Ptolomeo, con Aristarco, digamos, con las primeras figuras, y ahí tenés que ver qué encontrás. De todas maneras, no importa, por lo menos a mí no me importa tanto la contribución que de hecho uno puede hacer, sino el camino que recorres disfrutando, conociendo todo eso. La verdad que es lindísimo y el desafío personal de, a ver, tengo que resolver esto. Con lo de Tico me llegó, tengo que poder entender estos apuntes. Son números, son un montón de números, tenés que entender, a ver, este número de dónde sale, cómo lo hizo, cuál es el error. Esos desafíos personales son lindísimos. Y eso es lo que disfruto. Después tiene que terminar un paper porque hay que publicar, pero el camino lo disfruto muchísimo. Otro ejemplo, déjame, Dale. ya que estamos. Eh, en Astronomía Nova, Kepler, un poco cuando cuenta este método insoportable, le pide perdón al lector. Le dice, yo te voy a explicar un método insoportable, tal vez te enojes conmigo, pero pensá que esto que yo te lo explico una vez, yo lo hice 70 veces y durante Este 5 es el años. método para explicar con Órbitas círculos. circulares, exacto, con órbitas circulares el movimiento de los planetas. Y claro, él no encuentra una solución geométrica y por eso tiene que hacer estas aproximaciones. Se entera que hay un matemático francés, Vieta, en latinizado, Viet, creo que es en francés, que era un capo, que había encontrado, que se había metido con unas cosas de astronomía. Kepler tiene un amigo que lo conoce y le manda una carta diciéndole, ¿por qué no le preguntas a él a ver si me da una mano, a ver si esto se puede resolver de una manera más fácil? Esa es la única evidencia que tenemos, digamos, no sabemos si a Vieta le llegó, si Vieta contestó, me pongo a bucear de nuevo. Encuentro que este Vieta escribe un libro que no logra publicar porque muere más o menos en esa época, consigo los manuscritos, lo empiezo a mirar, digo, tengo que encontrar acá la respuesta, la solución al método de Kepler. Empiezo a bucear y no sabes lo que encuentro. ¿Qué No encontré? encontré la solución. No encontré la solución, pero encontré algo muy parecido, muy parecido. Entonces me propuse, usando eso, resolver el problema de Kepler para mostrar que era una trivialidad. Digamos que si Vieta se hubiera enterado, lo podría haber hecho. Y lo estuve elaborando y lo logré. También de nuevo un desafío personal. Es decir, bueno, si hubiera sido un matemático del siglo XVI, obvio que tengo todas las ventajas de la tecnología actual, no es que esté a la altura de ellos, ¿no? Eh, y entonces la conclusión de ese trabajo es, si Vieta se hubiera enterado, hubiera vivido 2 años más, porque murió justo en esa época. O Kepler, ni siquiera Kepler tendría que, ni siquiera Vieta le tendría que haber contestado. Hubiera bastado con que Kepler hubiera tenido acceso a lo que yo tuve. Hubiera visto esos apuntes de Vieta, Vieta hubiera llegado a publicar eso, Kepler se ahorraba 5 años, ¿no? Y 5 años de Kepler, eh, tal vez era Newton, qué sé yo, no sé. Entonces, son ese tipo de trabajos que estoy haciendo ahora, eh, que me entusiasman un montón, pero también me doy cuenta que si me quedo ahí, me alejo de astronomía antigua, porque también es cierto que si no empiezo a bucear, tampoco encuentro. Así que ahora estoy en ese dilema de ver si me obligo a meterme en algún temita de astronomía antigua para no... Porque además me encanta, me fascina y nada, hice un camino ahí. O me meto de lleno y sigo avanzando, ¿no? Bueno, en astronomía antigua, entonces lo que me estás contando es que en estos años seguiste encontrando buenos problemas en los que trabajar. eh, y hiciste el recorrido o reprodujiste alguno de los recorridos que hicieron estos personajes históricos que cambiaron la historia del entendimiento de cómo funciona el mundo y esas cosas. En el lado de filosofía, quizás
me imagino que también hiciste mucho por contagiarla a otros. Vamos a filosofía por un ratito y después volvemos. Dale, pasemos a filosofía. Como te decía al principio, filosofía es como si hubiera ido hacia atrás, ¿no? Porque cuando yo estudié filosofía en la UCA, que nos daban sobre todo filosofía clásica, digamos, aristotélico-tomista, pero después enseguida me metí en temas de filosofía de la ciencia, donde hay mucho más laburo contemporáneo que de los clásicos. Entonces enseguida me empecé a meter en esos temas, después viré a historia de la astronomía, por lo cual había abandonado un poco el trabajo de los clásicos. Y la verdad que, por ejemplo, cuando yo trabajé el mecanismo de anticítera, veía como que todo lo que a mí me gustaba calzaba ahí, ¿no? Como si todos mis gustos, intereses y habilidades calzaran en esa investigación, porque había algo de ingeniería, había matemática, había clásicos, había griego. Sin embargo, había un aspecto grande, que era filosofía, que estaba medio dormido. Yo me acuerdo, ahora me doy cuenta, cuando yo les contaba estas cosas a mi vieja me decía, ¿y la filosofía? ¿No? Tipo un reproche que un poquito de bronca me daba. Pero porque en el fondo había algo de eso. Pero era difícil de resolver para mí, porque no me iba a dedicar a la investigación de la filosofía. No es algo que me apasione, qué sé yo, hacer una edición o discutir lo que Santo Tomás, San Agustín o alguno trabajaba. Y la solución vino con Chamorro y Baikal, ¿no? Hace bastante que Emi Chamorro me presionaba para dar charlas en Baikal, pero claramente le gustaban más las filosóficas que las de historia de la ciencia. Yo insistía con que mi especialidad es esta, y él insistía con, dale, vos podés hablar de Platón y podés hablar bien, ponete las pilas. En todo caso, usá los cursos de Baikal para leer cosas que te gustaría leer. Y bueno, la verdad que fue solo o principalmente su influencia la que me hizo volver a los clásicos, y estoy feliz encontrando ese equilibrio. Yo investigo historia de la astronomía, esa es mi especialidad, esa es mi profesión, divulgo filosofía si querés. Y no soy un especialista en Platón, no soy un especialista en Santo Tomás de Aquino como soy, si querés, en Ptolomeo, pero puedo contarlo y entusiasmar con eso. Y fue espectacular, para mí fue espectacular, independientemente de lo que uno pueda transmitir. A principios del año pasado, combiné con un amigo, Juan Francisco, empezar a leer los clásicos sistemáticamente. Dijimos, bueno, basta de patear, ¿viste? Siempre lo venís pateando, siempre tenés otra cosa para hacer. Dijimos, hagámoslo juntos, que nos obligamos mutuamente. Leamos 30, 40 páginas por semana y mandémonos un mail los viernes con lo que leímos y contestando el mail del otro. Cortito, una página, pero así nos vamos como... Porque no nos íbamos a juntar todas las semanas, también era... Él propuso leer La República de Platón, empezamos con La República, fue espectacular, esto fue enero, febrero, me acuerdo que las últimas cosas de La República estaban en Madrid justo antes de la pandemia por Baikal. Y dijimos, leamos todo Platón, vamos con todo Platón. Estamos ahora terminando Platón, después de un año, y dijimos, volvamos a leer Platón. O sea, ahora cuando terminemos, empezar de nuevo. Él no está tan convencido de leer todos los diálogos, me dijo, por lo menos algunos volvamos a leerlos, pero la verdad que es espectacular. Y empecé solo también a leer un artículo de la Suma Teológica de Santo Tomás por día, que es una página y pico, una página, todos los días, y escribir como un pequeño dialoguito sobre lo que Santo Tomás argumenta, también como para obligarme a no leerlo sin prestar atención, pensarlo un poquito. Yo me transformó eso. Es como una compañía diaria de pensamientos interesantes, porque cada artículo es como, ¿viste esa aspirineta que te dicen que tomes para el corazón? O sea, una gota, ¿no? Pero durante el día pienso una cosita, y al día siguiente otra, y es un plan ambicioso, son más o menos 10, 12 años, la suma es larga. ¿Tanto escribió? Sí, sí. Wow. Bueno, esa es una obra, ¿no? Es increíble lo que... Pero esa obra, ponerle, le llevó 10 años. Por lo cual me imagino que hacía algo parecido a lo que estoy haciendo yo, pero escribirlo en vez de leerlo, ¿no? O sea, todas las mañanas, tal vez se sentaba, escribía 1 o 2 por día, y así lo fue haciendo. Sí, bueno, escribían, bueno, no tenían internet, ¿no? Pero la capacidad de trabajo que tenían estas personas era increíble. Así que volví a la filosofía y volví ya después de un camino recorrido. Entonces volver a leer a Platón para mí fue un descubrimiento. O sea, me siento amigo de Platón. ¿Viste cuando vos, qué sé yo, lees un mail de un amigo y
y te hace una joda, un comentario, alguna cosita, y vos decís, de compinche, ¿viste? Como que entendés enseguida que te lo está haciendo para vos. Bueno, con Platón me empieza a pasar eso, ¿viste? Leo párrafos y sí, este es Platón. Acá está jodiendo, acá está haciendo un chiste, acá está tratando... Es increíble. Así que estoy, nada, fascinado y en Baikal todo lo que puedo transmitiendo estas cosas, pero es como lo que era el objetivo principal, que era, bueno, ponete a leer para dar algún curso para contentarlo a Chamorro. La verdad que tenía razón él, es disfrutar un montón de volver a los clásicos y me alimenta y de nuevo llena. Tal vez dentro de 3 años digo, mira, me faltaba tal aspecto de mi vida, pero hoy me siento como mucho más pleno en compañía de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y trabajando fuerte en las cosas más arduas de historia de la astronomía. Nunca había pensado, me dejaste pensando varias cosas, pero nunca había pensado la cantidad que escribió Platón, Santo Tomás y muchos de los algunos, Aristóteles supongo, que hoy uno se lo imagina con un procesador de texto, con la computadora, con el verificador de ortografía y ese tipo de cosas, y estos tipos escribían a mano sobre no sé qué material, qué tenían como... Era pergamino, papiro, ¿no? Me parece que ya tenían una especie de papel. Dicen que Santo Tomás tenía escribientes. ¿Él les dictaba? Él dictaba. Dicen esto porque dicen que dictaba varias obras al mismo tiempo. Está en el zoom de su sabiduría. Digamos, mientras uno escribía, le iba dictando al otro, al otro, al otro. Pero claro, me parece que sí, tal vez no somos conscientes de la cantidad de tiempo que hoy perdemos. Perdemos como quieras, pero que usamos para otras cosas. Por supuesto eran monjes. Santo Tomás escribió mucho más que lo que tenemos de Platón. Platón son 5 tomos, toda la vida. Pero a vos te llevó un año leerlo, o más de un año, ¿no? Sí, y además el valor, o sea, la densidad de cada párrafito, ¿no? Eso sí. Pero bueno, los medievales eran monjes. Entonces, eso también dedicados a eso. Estaban dedicados. Oración, laburo, qué sé yo, pero tenía una vida sistemática que no tenía distracciones, ¿no? Me parece que eso ayudaba mucho. Pero sí escribían un montón, y como vos decís, bueno, no había corrector de texto, no había, probablemente de noche no escribieran, o era mucho más difícil. No podían copiar y pegar, como hacemos nosotros, que si era más difícil buscar una referencia, tenían mucha más memoria también, ¿no? Eso se ve en los diálogos de Platón, cuando Sócrates dice, bueno, o un compañero de Sócrates dice, te quería contar esto, así que anoche me pasé la noche tratando de recordar eso. El pibe se sentaba horas a recordar algo y le volvía a la cabeza. Nosotros no lo podemos hacer ni con un número de teléfono, ¿viste? Claro. Entonces me parece que eso también ayudaba, ¿no? Porque podías combinar más cosas. O sea, Santi Bilinkis, por ejemplo, es el gran enemigo de estudiar de memoria. Parece que también algunas cosas ayuda a tenerlas directamente en la cabeza, porque las podés combinar. Si no sabes que están... Bueno, él dice lo mismo, ¿no? No es que esté en contra, él dice las fechas, las cosas que podés encontrar afuera, no vale la pena tenerlas. Pero algunas cosas está bueno tenerlas de memoria y ellos las tenían, ¿no? Me parece que eso también ayuda. Claro, no es solo la capacidad de escribir tanto por la disciplina y todo eso, sino la capacidad de tener tantas ideas. O sea, esto de Santo Tomás, de cada día podés escribir una cosita nueva. Sí, son nuevas y no, porque son también, en particular los medievales, Platón es mucho más original, ¿no? Platón, vos decís, bueno, es el primero que escribe sobre este tema, escribió un diálogo espectacular, ahí sí hay mucha más creatividad. La Suma Teológica es un manual de teología, donde los temas estaban más o menos definidos y él iba contestando un montón de preguntas. Entonces, me parece que hay un montón de originalidad en las objeciones que se pone, las respuestas, cómo lo va encarando, pero el plan lo tenés. O sea, vos tenés que escribir sobre estos 50 temas. Y los medievales eran mucho más acumulativos en la filosofía, es decir, lo que hacían eran comentar obras de otros, por lo cual el material ya lo tenías. O sea, obras de Santo Tomás son los comentarios a la metafísica de Aristóteles. Entonces tenés la metafísica de Aristóteles, el comentario de Santo Tomás, cada frasecita, y sobre eso discutía. Y lo mezclaba con otros autores, por lo cual no era sentarse de la nada, ¿no? Así son mucho más los autores modernos, por ejemplo, de Descartes en adelante, los filósofos modernos, que no son tan amigos de la tradición y sí de la originalidad. Y entonces sí, tienen que sentarse y decir, a ver, yo quiero hablar del conocimiento, pero no quiero repetir lo que dijeron en el pasado, arranco de cero. Por eso en muchos sentidos también son más lindos de leer, porque son más autocontenidos. Vos lees el discurso del método de Descartes y lo entendés, bueno, como los diálogos de Platón, claro.
porque de alguna manera es un renacer también de la filosofía. Los medievales, bueno, si no tenés la técnica aristotélica y si no leíste Platón, es más difícil seguirlos.